Buenos días a todos y a todas. Bueno, la sesión de hoy, que es la última del seminario, para la mayoría de los presentes y de los conectados, hay una parte que me habría gustado tratar de antropología ignaciana, que no la he tratado porque iba a ocupar la sesión de hoy también. Y hablar solo de antropología dentro de las materias de ARU, pues me parecía menos recomendable que por lo menos recoger antropología y otra que he elegido por el valor que creo que tiene también en las universidades jesuitas, que es la ecología y demás, ¿vale? Entonces esa es la razón. Bueno, para suplir la no consideración en el aula del seminario del tema de la antropología ignaciana, os sugerí que leyerais un artículo. José Ramón Busto es el autor. Este artículo, La antropología teológica ignaciana, que son reflexiones sobre antropología ignaciana, muy amplio, ¿verdad? Y solo os he pedido que leáis el articulito, ¿vale? Que son conceptos de antropología ignaciana que creo que os pueden servir para la materia. ¿De acuerdo? Vale, entonces, sí que os decía que una parte de la sesión de hoy va a ser recoger algo de la antropología ignaciana en dos conceptos que están menos desarrollados por el profesor Busto en su artículo, pero que utilizáis mucho en el ARU, que son discernimiento y magis, por lo que yo he leído, ¿no? Vosotros tenéis una materia en el ARU, la persona en su entorno socioambiental, ¿verdad? Y ahí encaja, pero también encaja, por lo que he ido yo leyendo, en otros ámbitos de ARU donde citáis continuamente el discernimiento. Lo llamo la potencia del discernimiento. Son 5 frases sobre las mociones de las que habla San Ignacio, que son las que hay que discernir, ¿eh? Pero discernir es seguir la pista a los movimientos, mociones son movimientos, que nos vienen de fuera hacia adentro, a través de toda nuestra persona. Evidentemente el discernimiento ignaciano es un discernimiento de espíritus espiritual. Quien no es cristiano o cristiana, quien no se abre al espíritu no puede discernir. Pues en pura teoría no. Otra cosa es que puede haber adaptaciones del discernimiento ignaciano a ese otro tipo de acciones, ¿verdad? Pero en pura teoría, el discernimiento de San Ignacio tiene que ver con la acción del espíritu en nosotros. Y el espíritu es el que actúa en nuestro mundo en nombre de Dios, Padre y de Hijo. Desde el punto de vista antropológico, San Ignacio tiene una antropología, y la podéis leer en el artículo de Busto. La antropología de Ignacio es una estructura abierta. En nuestra razón, en nuestra imaginación, en nuestra fantasía, por lo tanto, la razón, la imaginación, que nos funcionan, nuestra fantasía, actúan energías externas a él, que son las mociones. Nos entran por la razón, por la imaginación, por la fantasía. Fijaos que no pongo la voluntad, que con la voluntad decidimos, ¿verdad? Un buen discernimiento de los espíritus nos ayudará a tomar una buena decisión. En nuestra estructura antropológica, todos desarrollamos mucho la razón, no sé si más o menos, y ahora depende, podemos decir, los jóvenes ahora razonan más o menos, o viven más desde la fantasía o desde la imaginación. No sé si hemos o no desarrollado mucho la imaginación, pero es un elemento antropológico que nos ayuda mucho a entender la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, de fuera a adentro nos vienen pensamientos, emociones, continuamente. Una persona nos puede producir una emoción, ¿verdad? Una emoción, un encuentro con una persona. Y el movimiento es muy rápido, y por eso el discernimiento, lo que propone San Ignacio es aprender en la metodología, entrenarse para ponerlo en práctica. Entonces, las mociones que nos vienen de fuera nos invitan a responder, y lo que tenemos que hacer es estar atentos si esas mociones nos pueden llevar hacia el bien o hacia el mal. Porque un encuentro con una persona te puede llevar hacia el amor, pero te puede llevar hacia el desamor, te puede llevar hacia la violencia. Dices, eso es muy fácil de distinguir, o no,
Porque a veces, y aquí no vamos a entrar en una distinción muy exacta de todas las mociones, pero a veces mociones que aparentemente nos llevan al bien, porque se nos presentan como tal, nos están llevando al mal. Y a la inversa, que aparentemente nos llevan al mal, y ahí San Ignacio también es un maestro. Hay que estar atentos, que a veces se nos presentan de otra manera. ¿Me explico? Bueno, primer punto. Segundo punto. Puedes pasar, Alberto. Esas mociones que vienen de fuera actúan con fuerza en la persona, tanto en su mundo racional como en el afectivo, moviéndola. No sé si estáis más o menos familiarizados o acostumbrados a utilizar los sentidos, pero, por ejemplo, la espiritualidad ignaciana, en mi opinión, y sigo a algunos maestros, no todo el mundo estaría de acuerdo con esto, pero es una espiritualidad muy centrada en los sentidos. Lo que vemos nos hace actuar. Esto lo decía, el mundo racional, el mundo afectivo, y nos mueven. Las emociones nos llevan hacia el amor, hacia el odio, hacia la cercanía, hacia la separación, hacia la duda, claro, hacia la sospecha, no me fío, hacia la desconfianza. Nos están moviendo continuamente. Que nos demos cuenta más o menos, esta es otra cuestión, ¿verdad? Son precisamente las emociones las que han de ser discernidas, por ser las que conducen nuestra conducta. Hay que ver si esos movimientos hacia dónde nos llevan. Y luego, ¿qué dejan en nosotros? Alegría, tristeza, desencanto. San Ignacio habla de consolación, desolación. Consolación es alegría, normalmente desolación es tristeza, desencanto. Fijaos que no solo es un ejercicio de, voy a usar la palabra pozo, ya que la entendéis como va a aparecer aquí, el pozo, sino también la dirección. Porque solo mirar el pozo puede tener el peligro de volvernos muy voy a ver qué me pasa, si estoy triste, si no estoy triste, qué mal estoy hoy. Una cosa es que yo tenga un bajón de tristeza por algo, pero no esté todo el día diciendo qué tristeza, qué tristeza, qué tristeza. ¿Hacia dónde me llevan? Son precisamente las emociones las que han de ser discernidas. Ignacio distingue, ya lo hemos dicho, entre las buenas, que provocan ánimo y consuelo, dinamizan nuestro amor, nos dirigen hacia el bien y nos unen a Dios, y las malas, que conviene lanzar o rechazar, pues provocan inquietud y tristeza y nos orientan al mal. Puede parecer muy simple esta categorización entre buenas y malas, y como digo, luego están muy entrelazadas, y hay que ser muy hábil. El discernimiento está lejos de la decisión por impulsos. Quien decide por impulsos no discierne, me atrevo a decir eso. Entonces, discernimiento e impulsos y decisiones por impulsos están muy reñidos. El discernimiento es lento en ese sentido. Ahora bien, Ignacio afirma que el discernimiento se realiza completamente si nos acercamos a los pozos que dejan en nosotros los pensamientos y emociones. Importante y necesario es pues entender el discernimiento no como un momento puntual, sino como un proceso lento, personal y pasivo. Cuando digo pasivo es muy receptivo. La pasividad es una acción. Es una acción, no es no hacer nada. La pasividad es recibir mucho. Hay que ver qué me viene de fuera y a dónde me lleva y qué deja en mí eso. Y por eso digo que es un proceso lento. La rapidez, esto no es discernimiento, es otra cosa, que es válida también. O sea, ¿de acuerdo? Y solo un buen discernimiento nos podrá ayudar a tomar buenas decisiones. ¿Vale? San Ignacio dice que los indicadores son aumento de fe, esperanza y caridad, ni más ni menos, las virtudes. Si mi vida es más creyente, si mi vida es más esperanzada, no significa que no tenga penas o que no tenga tristezas, y si mi vida es más caritativa. Serían los criterios para decir, como yo os decía antes, usted cuando contrastas con alguien te preguntan, ¿estás triste? ¿Estás alegre? ¿Eres más caritativo o eres menos caritativo? La capacidad, esto no lo dice así San Ignacio, pero esto yo lo creo. La capacidad
de que estos elementos de fe y esperanza y caridad también se den en situaciones donde uno no tiene claridad del todo. A veces mi fe es más activa y más generosa en medio de la falta de claridad, o mi caridad, ¿de acuerdo? O sea, no hay que unir una cosa con la otra. No significa que el aumento de fe, esperanza y caridad me quite el horizonte, que a veces puede ser pues oscuro, de niebla, no sé, aquí hay muchas o pocas nieblas, de dudas, etcétera, ¿de acuerdo? El discernimiento, en el fondo, es como un examen también. El examen, no sé si sabéis que en la tradición ignaciana, San Ignacio invita a que al final del día pues uno pueda examinar la conciencia, entendida como me la enseñaron a mí, no tiene que ver con el examen ignaciano. No sé si aquí estás refiriéndote a lo mismo, Alberto. A mí examinar la conciencia era qué he hecho bien, qué he hecho mal y a ver cómo mejoro, ¿no? Y eso no ayuda a nada, los pecados. Entonces, el examen ignaciano es cómo pasa Dios por mi vida y qué va dejando y qué va pasando, ¿eh? Y es un ejercicio de imaginación mucho, de razón, y es el mejor ejercicio práctico de discernimiento diario. Como decíamos, las grandes decisiones se disciernen, no estoy todo el día discerniendo cosas. Pero en el fondo el ejercicio ignaciano es un ejercicio de discernimiento, muy pasivo. ¿Cómo pasan las cosas por mí? Quien vaya a hacer un examen ignaciano con una lista o en la tablet de verde o rojo, que lo deje. Eso no es. Es el discernimiento dentro del magis, porque utilizamos mucho y utilizáis mucho el magis y vamos a tratar de acercarnos a él, ¿eh? El magis tiene que ver con ser los mejores para el mundo, hombres y mujeres para los demás, ¿eh? No se trata de lo máximo. No es un superlativo, creo que en una diapositiva lo pongo después, sino es un comparativo, sino de lo posible. No es lo máximo, no es ser el mejor, sacar la mejor nota, sacar el mejor puesto en la universidad, etcétera, etcétera, sino de lo más posible. No es la glorificación del poder del ser humano, sino la glorificación del poder de Dios en el hombre. De nuevo, el magis tiene que ver con un movimiento del espíritu. Y es lo posible, la mayor calidad de lo posible. En sus orígenes, San Ignacio empezó a valorar el magis, porque quería ser el caballero perfecto, porque quería valer más y ser mejor. El magis no está reñido con el valer más y el ser mejor, pero como lo desidentifiquemos, lo hacemos superlativo y no comparativo. Y lo estropeamos. La gloria de Dios en la tradición ignaciana, y de esto bebe San Ignacio de la tradición bíblica, significa lo más denso de Dios, el corazón de Dios, lo más condensado de Dios. Por eso decíamos antes, que el magis tiene que ver con la potencia de Dios en mí y no al revés. Porque el magis está en relación con que Dios se revele. Y el magis es finalista en ese sentido, para que la gloria de Dios se revele. No para que yo triunfe, luego a lo mejor triunfo. Por eso, decimos ahí, se trata de una conformación libre y obediente a la voluntad divina en cada momento o lugar para realizar lo que sea para mayor gloria de Dios. Por eso, el contrapeso que necesita el magis es el amor humilde. Si yo quiero vivir el magis, lo tengo que hacer desde el amor humilde. Y amor humilde es el que trata de traducir un término del Nuevo Testamento que conocéis, que citábamos el primer día, que es el agape famoso, o el ágape, ¿verdad? Que es el amor desprendido, generoso, incondicional, etcétera, etcétera. Y un criterio para distinguir y discernir si el magis es adecuado es cuánto más o menos hay de amor humilde en ese más. Por eso ponemos ahí, se llega
al más por el camino del menos, sin que el menos sea un despreciativo, ¿vale? El magis tiene sentido dinámico, de crecimiento, de progreso. La gloria de Dios no será jamás bastante grande, la persona no alcanzará en este mundo la semejanza con Dios. La mayor gloria no se consigue de manera definitiva. Esto tiene que ver con lo que os decía antes, lo de es comparativo y no superlativo. El magis lo que hace es removernos, cuestionarnos. El magis es la manera de vivir en la que busco lo mejor para que Dios se dé a conocer, y esa manera a mí me interpela, me remueve en el sentido que estamos diciendo, por ser un comparativo, por tener carácter dinámico, por no tener carácter absoluto y superlativo, me cuestiona, me remueve. Porque nunca voy a alcanzar el objetivo definitivo. El magis tiene que ver en ese sentido con la verdad, que decíamos el primer día, ¿verdad? Fijaos que son fundamentos de nuestra vida. Muy bien, esto es muy importante, lo del carácter situacional, lo de los contextos. El magis es situacional. El magis en la Ibero es distinto del magis en comillas. En ese sentido, los tiempos, lugares y circunstancias y el magis están relacionados como en un círculo. Para vivir con el magis tendré que conocer bien el tiempo, el lugar, las circunstancias, el contexto. No será lo mismo ser el mejor o la mejor aquí que en otro lugar de Ciudad de México, o que en otra universidad. ¿Está entendido? Bueno, y por eso hemos empezado por el discernimiento. Para vivir el magis hay que utilizar mucho el discernimiento también. Buscar el magis, por tanto, no es un camino fácil. Hay que luchar por superarse y por sobrepasar ciertos límites. Nos vamos a encontrar con límites para el magis. Muchos, más de los que pensamos. Porque para alcanzar el magis, el ser humano debe dejar de lado sus necesidades y tendencias. Para alcanzar el magis, el ser humano debe dejar de lado la apatía, la atonía, la mediocridad, el compromiso reducido y el encerrarse en su propio mundo. Tan peligroso es querer ser el mejor o la mejor, sin tener en cuenta el reino de Dios, la gloria de Dios, como este tipo de mediocridades, compromisos reducidos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Yo a los estudiantes, y dado que el ARU lo pueden hacer a lo largo del grado, cuando ellos quieran y demás, yo sí que diría, cuando entren y cuando salgan de los estudios, ¿hay alguna manera de que sin cambiar el ARU, porque no os digo que lo cambiéis, de que se les ponga cuando entren esta preocupación, esta pregunta? Dado que los estudiantes de la Ibero, como todos los estudiantes hoy en día de universidades jesuitas, que queremos que piensen en global y actúen en local, think global, act local, que lo decíamos el otro día, ¿verdad? ¿Cuáles serían las tres cuestiones que a nivel global y local son importantes para nosotros? Es el cuidado de la casa común, es el ejercicio de la reconciliación, invento, o sea que no tienen por qué ser esas, pero que tengan que ver con lo global y con lo local. Tres necesidades que pueden ser también respuestas a problemas o a preguntas, pero yo subrayaría necesidades para que no pensemos solo en problematizar a la gente. ¿Cuáles serían tres cuestiones que un estudiante de la Ibero tiene que tener en cuenta durante todos sus estudios, que valgan para lo global y para lo local, en los que trabaje con el magis ignaciano? Y ahí que los estudiantes trabajen en sus estudios desde la categoría del más. Discernimiento, lo mismo, al empezar los estudios en la Ibero y al acabar, que el discernimiento les ayude a conocerse mejor, a ser más conscientes de todo lo que trabaja en ellos y en ellas. Ya digo, no se trata de traducir el discernimiento, sino decir, creo que el discernimiento tiene que ver con el bombardeo de la vida en la que vivís, no solo de la información, mucho más que nosotros. Y en qué medida el ARU les ayuda a conocerse mejor para trabajar por el más en esas tres cuestiones. Irían en paralelo, las tres cuestiones globales y locales
y el autoconocimiento. Yo no sé, creo que os decía el primer día, ¿no?, que hay un profesor en nuestra universidad que les hace pararse a las 8 de la mañana 5 minutos a todos los que vienen, a todo correr, ¿no? 5 minutos de 1 o 2 horas de clase, para que sean conscientes de quiénes son, y de qué les afecta, y de qué les bombardea, y de qué tira de ellos, y de qué movimientos les llevan a ser los mejores y las mejores empresarios o las mejores empresarias. Vale, pero mañana podemos hablarnos sobre eso, ¿vale?